Bienvenido a la casa del Señor. Gracias a Dios. Qué bonitos momentos en los cuales hemos entonado varias alabanzas. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con Jesús busca a Pedro. Juan 21 del 1 al 19. Señor, le damos gracias por su palabra. Oramos para que usted, Señor, nos dé el entendimiento que necesitamos. Ayúdanos a gozarnos en ella y a ponerla por obra. Que podamos ver allí el amor de Jesucristo en toda su inmensidad. En el nombre de Jesús, amén. La iglesia cristiana, hermanos, siempre está celebrando y recuerda y glorifica a Dios. Debe hacerlo cada domingo. Por la victoria de Jesús en la cruz, por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Hoy veremos que nuestro Señor Jesús ha resucitado. Bueno, por la Semana Santa siempre hay un poco de énfasis, ¿verdad? Pero en realidad debería tenerlo acá y en el corazón, que Jesús ha resucitado de entre los muertos. ¿Amén? Que Él está vivo. Pero hoy día vamos a ver 3 puntos en relación a Cristo o Jesús resucitado con la vida de Pedro. Jesús resucitado busca a Pedro. Amén. Y por eso hemos cogido este pasaje, capítulo 21 de Juan. Jesús busca a Pedro porque ha resucitado, es el primer punto. El segundo punto es Jesús busca a Pedro porque estaba perdido. Y Jesús busca a Pedro porque deseaba restaurarlo. ¿Está bien? Juan 21 del 1 al 19. Primero, Jesús busca a Pedro porque ha resucitado. Amén. Como mencionamos todos los domingos, la iglesia cristiana celebra la resurrección de Jesús entre los muertos. Los evangelios nos muestran algunas pruebas irrefutables que evidencian la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, tengo acá algunas pruebas. Solamente voy a mencionar 3, voy a darle lectura rápidamente y usted espero que esté atento. Incluso también los adolescentes, los jóvenes, que obviamente quieren postular después a la universidad, institutos, y se enfrentan a tantas cosas, ¿verdad? Primero, la piedra removida. La guardia romana formaba un grupo más o menos de 4 o 16 soldados. Estaba ausente de su puesto. Dormirse era castigado con la pena de muerte en la hoguera. ¿Qué les ocurrió? La realidad es que la piedra circular que cerraba la tumba de 1 a 2 toneladas aconteció que fue quitada de su lugar. Según el Evangelio de Mateo, nos dice que un ángel del cielo vino y removió la piedra. Esa es una evidencia. Segundo, lienzos intactos. Lienzos intactos. ¿Se acuerdan que a Jesús lo tenían que embalsamar? ¿Sí? Cuando resucitó, entraron a la tumba y le encontraron, obviamente, encontraron esos lienzos ordenados. No como que alguien se ha despojado de ellos o que lo han roto para sacar el cuerpo. ¿Está bien? No. Cuando entraron en la tumba descubrieron que la mortaja o los lienzos aún estaba allí intacta y bien colocada. Dicha mortaja pesaba unos 40 kilos, imagínense. 40 kilos. Todo el vendaje. Y estaba constituida por telas y ungüentos aromáticos. Es como si el cuerpo de Cristo se hubiese evaporado a través de los lienzos, ya que estos conservaban todavía la hechura del cadáver. Es decir, Jesús así había puesto en la sepultura, pero la mortaja no estaba desordenada, sino conservaba que ahí había habido un cadáver. Ya no había nadie. Tercero, la tumba vacía. La mayoría de las religiones se basan
en tumbas llenas de los restos de sus líderes, ¿sí o no? La mayoría, ¿cierto? A los que los fieles acuden a veces en peregrinación, ¿o no? Vamos a ver al santo tal que ha muerto en tal lugar y se van en mancha, ¿verdad? Se van así en grupo, grande, caravana, a ver un santito, ¿verdad? O el cuerpo del santo que está allí, más la tumba de Jesús, ¿qué pasó? Quedó vacía, amén. Y no solamente por un momento, sino por los siglos de los siglos, amén. Para luego ascender a los cielos y estar sentado a la vista de Dios Padre y otra vez vuelve en las nubes, amén. Pero hay una evidencia que tiene que ver con la vida de Pedro, que le impactó. Y tiene que ver también con tu vida y con la mía. Y son las apariciones. Es una de las evidencias con hechos objetivos, numerosas y evidentes. Por ejemplo, Jesús se apareció a María Magdalena, a las mujeres, se apareció a los discípulos de Emaús, se apareció ¿a quién? A Tomás. Jesús se apareció a varios. En las palabras de Pablo, 1 Corintios 15, del 3 al 9, dice de la siguiente manera: porque primeramente yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. No es un dato menor. Y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sabían eso? A 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos somos acá? Un poquito más de... Creo que estoy contando, creo que somos 65, 70 por ahí. ¿Verdad? Se le apareció. Y al último de todos, como un abortivo, antes en el 7, perdón, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Bueno, las apariciones de nuestro Señor no fueron producto de una imaginación, no fueron producto de una histeria colectiva. Las apariciones no fueron producto de una histeria o imaginación. Primero, porque los discípulos, al principio de la muerte de Jesús, tenían miedo, hermanos. Se encontraban desanimados. No tenían intenciones de promover una supuesta resurrección. Usted ve los evangelios, los lee y no habían ellos, a ver qué les parece, ¿no? Animados, vamos, porque Jesús está resucitado. Al contrario, vemos todo lo contrario. Segundo, vamos a aclarar que la fe no creó las apariciones. No confundamos la causa y el efecto. Jesús resucita y aparece. La aparición es la evidencia que hubo resurrección. Aceptemos que se produjeron una serie de hechos de carácter histórico y que los discípulos creyeron como prueba innegable en la resurrección de Jesús. Así lo narran los evangelios. Hay que creer lo que dice la palabra. ¿Amén? Pero Jesús resucitado busca a Pedro, perdido. Mira, hermano, cuando uno lee el evangelio de Juan 21, te darás cuenta que hay varios discípulos ahí. Pero el énfasis de Jesús es buscar a Pedro, en especial a él. En especial a él. Y usted lo va a ver por el contexto y a leer todo el capítulo. Que hay varios discípulos, pero él, nuestro Señor, comienza a buscar a Pedro. Pedro había negado, un poquito vamos a ver, había negado a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro no había creído en el testimonio de las mujeres, o les había creído. El que había creído, más o menos por ahí, era Juan, el discípulo amado. Pero Pedro no había creído, ¿verdad?
Bueno, era lógico, eran mujeres, en ese tiempo a las mujeres no se les prestaba mucha atención. Pedro no había creído en el testimonio de las mujeres, pero no creyó al testimonio de Tomás. ¿Quién era Tomás? El que dijo, mientras yo no toque sus heridas, meta mi mano y haga una serie de cosas, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Eso dijo Tomás, y al final creyó. ¡Ay, Tomás! Bienaventurados los que sin verme creen. No seas incrédulo, sino creyente, Tomás, ¿verdad? Y entonces Pedro no le creyó. Después se apareció a varios discípulos, entre ellos estaba Pedro, pero tampoco Pedro creyó. Imagínense. ¿No creen ustedes que era necesario buscarlo a Pedro? Y de repente así estamos nosotros. Pensemos cómo se encontraba Pedro. Por haber negado a Jesús, se encontraba devastado espiritualmente. Ya su vida no tenía propósito. Se puede decir que posiblemente se consideraba un fracasado espiritual. Jesús le había dicho en Lucas 5, está la narración donde dice, desde ahora serás pescador de hombres. Pero ahora es un fracasado espiritual. Ya no, yo no sirvo para esto. Había vuelto a sus tareas cotidianas, que no es pecado. No es pecado trabajar y hacer un montón de cosas, ¿verdad? Que la vida nos exige. El problema es que estaba desatendido con el reino de Dios, con Jesús mismo, con Dios. De acá de ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen trabajito, gracias a Dios, verdad? Unos que otros por ahí que la van luchando, pero no están desatendidos sin tener en cuenta a Dios en sus vidas. Pedro sí lo hizo así. Pedro había ido a pescar, ahora se había trasladado al mar de Galilea, ¿verdad? Y de ahí empezó su vida. Estaba perdido, había vuelto a sus tareas cotidianas. Estaba jalando en esta vida a los demás discípulos. ¿Estaban con él o no? Estaban con él Juan, que había creído, estaba Tomás, estaba Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Había jalado ese desánimo, esa incredulidad, ese fracaso que lo estaba llevando en su vida, lo estaba jalando a los demás, a sus amigos, a sus patas, a sus colegas, a su familia. Y así puede sentirse alguien, ¿verdad? Que realmente cuando hay un fracaso espiritual, ¿cómo nos sentimos? Ya pequé, ¿verdad? A pesar que se encontraba en Galilea, lejos de Jerusalén, Jesús va. Versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, una y otra vez buscándolo a Pedro, ¿verdad? No desistió Jesús, ya le hablé a este compadre, ya es terco como la mula, no. Una y otra vez Jesús insistiendo, buscando al perdido, buscando a Pedro, porque estaba perdido, ¿sí o no? ¿Cierto? Jesús viene en busca de Pedro, a pesar que lo que hemos mencionado acerca de Pedro, que si lo observamos humanamente, Pedro no merecía ser perdonado. Había negado a Jesús, estaba jalando gente para, más bien lejos de animarlo en la fe, lo estaba desanimando, ¿cierto? Lejos de decirle a Tomás, qué bien que has querido, Tomasito, sigue al Señor, quédate ahí nomás, quédate porque vas a recibir ahí la promesa. No. Lo jaló. Eso no pasa a veces en nuestras vidas, cuando uno está desanimado, molesto, ¿qué quiere? ¿Que los demás lo sigan o trata de contagiar? Es peor que el COVID, ¿verdad? Es peor.
¿cierto? Peor si uno está enojado, quiere que todos estén enojados. Pedro estaba en esto, y así humanamente viéndolo, no merecía que Jesús vaya una y otra vez, pero Jesús fue en busca de su oveja perdida, Pedro. Así como de repente te busca a ti, una y otra vez, te está buscando. Posiblemente nosotros, como Pedro, una y otra vez el Señor se aparece, a través de su palabra, de su espíritu, nos habla a través de personas, nos está hablando, para que vengas, regreses, pero algo ocurre, rechazas todavía, pero el Señor insiste, ¿verdad? El Señor insiste. Puede ser tu situación hoy o un futuro te puede suceder. ¿Le has fallado al Señor Jesús? Yo no soy para esto. De repente estamos como Pedro, ¿sí o no? Yo no sirvo para esto. Y esto hace que arrastres, como vuelvo a decir, el desánimo con otros. Vuelves a una vida donde posiblemente no pecas descaradamente, pero es una vida ausente totalmente de una experiencia con Dios cotidiana, sin una comunión con Dios. Nos volvemos, como ya lo he dicho acá algunas veces, como los demás los animalitos, casi como los demás, como si fueran. ¿No? ¿Qué hace? Nace, crece, seres vivos, ¿no? Se reproduce y muere. Así estamos. El problema es que morimos sin Dios. ¿Y a dónde nos vamos? ¿Verdad? Ahí está el asunto. ¿Sí? Por ejemplo, los jóvenes dicen, bueno, yo ya nací, ya crecí, me falta reproducirme, ¿verdad? Y a los que se han reproducido ya, ¿qué les falta? Y ahí quedó no es así, ¿verdad? No es así. Una vida sin Dios, como a Pedro quería llevar esa vida sin Dios. Había tocado fondo Pedro había tocado fondo. Pero aún faltaba una cosa más que haría para que realmente toque más fondo todavía. Vamos a ver Juan 21:15. A partir del 15 en adelante, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le pregunta Jesús. En otras palabras, Jesús quiere decir, Pedro, ¿sigues confiando en ti? Si sigues confiando en ti, en que tú vas a salir adelante, en que con tus fuerzas vas a poder obtener algo, estás equivocado, vas a fracasar. Una y otra vez. Decíamos con un hermano comentando, eran como puñaladas que le daban a su corazón, pero Jesús permitió todas esas cosas para que Pedro dejase de confiar en sí mismo, dejase de confiar en, qué sé yo, en que él podría, con sus fuerzas, ser fiel incluso a Dios. No es así. Tenemos que morir. Pedro tuvo que morir allí, obviamente, para después, con la resurrección de Cristo, resucitar con él. Amén. Muy bien. Y terminamos diciendo, Jesús resucitado busca a Pedro porque quería restaurarlo. Quería restaurarlo. Lo buscó, era la oveja perdida, Pedro. ¿Jesús lo halló o lo dejó de buscar? No, lo buscó, ¿verdad? A pesar de, hermano, cuando Jesús te busca es porque te quiere ayudar. ¿Amén? ¿Sí? A ver, ¿ustedes tienen hijos? Los que tienen hijos, cuando se pierde, ¿qué hacen? ¿Lo busca para qué? ¿Para darle su maja? El corazón de nuestro Señor por sus ovejas fue tan grande que lo buscó, a pesar que no lo merecía, lo buscó, porque sabía que un Pedro fuera de él, nada podía hacer. Sabía que un Pedro sin él era caso perdido.
Y así puede ser tú también. Sin Cristo somos casos perdidos, amén. No somos nada sin Cristo. Si estoy acá es por Cristo, amén. Por la gracia de Cristo. Si no, yo también hubiese sido el caso perdido siempre. ¿Cierto? Tanto así que hasta mi esposa me dice, si te hubiese conocido antes, nunca me hubiese casado contigo. Porque era un caso perdido. ¿Verdad? Nunca. ¿Verdad? Pero ahora ya pues puedes, no sé qué es lo que dice, pero puede decir algo más grato, ¿no? ¿Verdad? Ahora puede decir, qué bueno que me casé contigo. ¿Verdad? Qué bueno, ya. Jesús resucitó, busca a Pedro porque deseaba restaurarlo. Así es Jesús, te busca porque desea salvarte, desea restaurar tu vida a todo aquello que uno ha malogrado, producto del pecado, una relación, ya sea con la pareja, con los hijos, viceversa, en el trabajo. El Señor lo quiere restaurar, quiere hacer algo nuevo contigo. Y es por eso que Jesús, es como si Jesús le estuviese diciendo a Pedro, Pedro, he resucitado, mira cómo estoy con ustedes. Mi omnisciencia, mi poder, mi compasión no ha cambiado. ¿Y eso cómo lo notamos? El milagro de la pesca. ¿Hizo un milagro ahí Jesús o no? Hizo un milagro, ¿verdad? No habían pescado nada. Y hizo el mismo milagro que antes de morir, que se narra en Lucas, en los otros evangelios. Echen de nuevo, no, aquí se están viniendo, no, vayan de nuevo, echen las redes. Y cuando lo echaron, se llenó. Mi poder no ha cambiado. Eso demuestra que estoy vivo. Pedro, ¿entiende? Mi poder no ha cambiado. Mi amor hacia ti, mi compasión, mi poder para ayudarte no ha cambiado. Mi omnisciencia. A ver, ¿acaso quién sino el Señor puede agarrar y decirle, oye, echa las redes ahí a la derecha, otra vez para allá? Ahí va a haber peces, ahí. ¿Verdad? No había un detector. Solamente el Señor sabe, amén. Yo lo sé, dice el Señor. Pedro, confía, yo he resucitado, estoy vivo. Mira que aún puedo comer con ustedes, mi forma de relacionarme contigo, con ustedes. En ese momento dice que Jesús se fue a preparar, ¿qué? Un rico pejerrey, ¿verdad? A mí me gusta el pejerrey frito, con la cabecita, su colita, todo rico, ¿verdad? Con su camotito. Uy, con su camotito, bien, ¿verdad? Comenzó vengan para comer. Era una manera de relacionarse con sus discípulos. Y Pedro tenía que entender, mira Pedro, mi comunión contigo, mi relacionarme contigo, mi amistad contigo va a seguir igual. Solamente con una diferencia. Ya no va a ser física, ahora va a ser por la fe. Amén. Porque yo he resucitado, es posible tener comunión con Cristo, porque Él vive. Amén. Y la pregunta es, ¿tú la quieres tener? ¿Anhelas esa relación personal con Jesucristo? Yo te quiero decir que la necesitas. Amén. Si estás en duda, tú necesitas. He vencido la muerte. Es más o menos como que Jesús le quiere decir, he vencido la muerte. Es imposible que yo no resucitara de entre los muertos, Pedro. Yo soy sin pecado. Cuando Pedro estaba en la barca recogiendo, Juan le dice, oye, es el Señor. Y Pedro estaba literalmente desnudo. ¿Y qué hace? Se tiró, reconociendo que estaba ante quién, ante su Señor que es santo, sin pecados. El pecado no lo podía detener y no lo podía evitar el triunfo de la resurrección. Amén. No podía. Jesús estaba llevando nuestros pecados. Él era sin pecado. Amén.
A ver, vamos a ver el versículo 7. Dice así: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, le dice. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se echó al mar. Entendió que Jesús era santo y seguiría siendo santo. Amén. Ya estaba entendiendo de repente que la muerte no lo podía opacar a Jesús. No lo podía detener el triunfo que vendría de la resurrección. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo un poco? He resucitado, Pedro, porque mi sacrificio ha sido aceptado por mi Padre. Ya Pedro iba entendiendo, si Jesús seguiría muerto aún, ese sacrificio no había sido aceptado por el Padre. Lo que significa que, obviamente, no podía haber sido justificado ningún ser humano. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, para que seamos perdonados por el Padre. Amén. Juan 21, 18, dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esta era una profecía acerca de Pedro. Pedro, he resucitado para que no tengas temor ya a la muerte, más bien para que por medio de tu muerte glorifiques también a Dios. Como Jesús glorificó con su obediencia hasta la muerte, pero también porque resucitará de entre los muertos, porque Jesús resucitó. Vamos a seguir con el 21:15 en adelante. Tres cosas ahí y repasamos. ¿Está bien? Amigo y amiga, te quiero decir lo siguiente. En el 21, Jesús en adelante, a partir del 15, le dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús ha resucitado para que Pedro lo siga amando. Para que Pedro le siga amando. ¿Amas a Jesús? Él ha resucitado por todo lo que hemos dicho, pero sobre todas las cosas también para que lo ames a Él. Amén. Tienes que amar a Jesús. Has resucitado a fin de que continúes con la tarea que te encomendé. Le habrá dicho en este sentido acá. ¿Está bien? Porque le dice, cada vez que le dices: sí, Señor, sí, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis corderos, mis ovejas. ¿Está bien? Es decir, había una tarea que Jesús le había encomendado en Lucas 5, antes de todo esto. ¿Qué le había dicho? ¿Serás qué? Pescador de hombres. Y Pedro, con esta actitud lejos del Señor, sin creer en el Cristo resucitado, ¿podría cumplir esa misión? No, ¿verdad? Él tenía que creer en el Cristo resucitado, amar a este Señor, a su Señor. Solo así, permanecer en Él, esta misión se llevaría a cabo. ¿Verdad? ¿Se entendió? ¿Verdad? Tú quieres restaurar tu familia, por ti mismo no vas a poder. Quieres restaurar tu vida, no vas a poder. Solamente encomendándote al Cristo resucitado, confiando en Él, puedes tú ver la mano del Señor en tu vida y en la vida de los demás. Repasamos. Jesús busca a Pedro. Y en esta mañana hemos recordado que
es posible porque Jesús vive, amén. Y te puede buscar a ti también, y te busca. Si estás perdido, el Señor va a utilizar instrumentos, medios, el cual ya Él soberanamente ha destinado. Pero fuera de su palabra y su Espíritu Santo nadie puede hacer alcanzar. Tienes que creer. Tienes que creer. Arrepentirte y creer en el Evangelio, dijo el Señor. Jesús busca a Pedro porque ha resucitado, es posible. Jesús busca a Pedro, o el Señor resucitado busca a Pedro porque estaba perdido. Si te busca es porque estabas perdido. Amén. Reconoce que necesitas del Señor en esta mañana. Reconoce. Pero, pastor, yo no peco, no soy como mi amiga ahí que está con uno, con otro, le gusta la discoteca. No, yo soy zanahoria. Estoy hablando de los jóvenes. Pastor, yo no soy tan incrédulo, ¿ah? Yo sí creo un poquito, ¿no? Pastor, yo sé lo que hago, pero yo sé lo que hago. Yo tengo mi vida y yo la manejo. No. Si no reconocemos que el Señor nos busca porque estamos perdidos. Ya le he dicho ya, le hemos mencionado, Pedro vivía su vida. De repente, ¿lo han visto a Pedro tomando ahí? Drogándose con mujeres. Vamos a hacer una fiesta, pues, Tomás, hoy ya. No. Él estaba perdido. Él estaba fuera de las cosas del Señor. Hacía su vida sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Ya Dios ya fue, ya el Señor Jesús ya fue ya. ¿No? Tengo que hacer mi vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Pues hacer una vida sin Dios trae consecuencias, ¿verdad? Y Jesús quería evitar esas consecuencias. También quería restaurar su vida. Por eso el Cristo resucitado busca a Pedro porque quería restaurar. Así como alguno de ustedes ya lo restauró en algunas cosas, pero Él sigue trabajando en usted porque Él vive. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Dios, te alabamos, Señor, porque usted ha resucitado, vive, y no solamente queremos recordar, queremos que realmente sea una experiencia personal, tener una comunión con usted. Usted resucitó para que nuestros pecados sean perdonados, para tener esperanza en la vida eterna, y porque tú resucitaste, nosotros también resucitaremos. Un cuerpo glorificado para alabarte por toda la eternidad. Te alabamos y te bendecimos. Señor, obra fe en los corazones para que se acerquen a ti, Señor. Y cuando sabemos que tú los estás buscando, puedan ellos responder: heme aquí, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.